Hay momentos en la vida donde el peso del mundo parece recaer sobre nuestros hombros. Una carga tan pesada que nos dobla, nos aplasta y nos deja sin aliento. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida? Ese frío helado que te recorre la espalda cuando te das cuenta de que lo que amabas se ha desmoronado. El trabajo, una relación, la salud, la paz mental, y de repente, todo se convierte en cenizas. Quizá en este momento te encuentres ahí, sentado en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas, mirando los escombros de lo que una vez fue tu vida. Te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice para merecer este dolor? Quiero que sepas algo. Justo ahora, mientras escuchas estas palabras, no estás solo. Ese sentimiento de soledad, de abandono, es parte del viaje, pero no es el destino final. Hoy quiero contarte una historia. No es una historia de ficción, aunque podría serlo. Es la historia de muchos, de miles, de millones de almas que han caminado por valles de sombras y han encontrado la luz. Es la historia de Sofía. Sofía era una mujer llena de vida, con una risa que contagiaba a todos. Tenía una familia que amaba con todo su corazón, un esposo que la adoraba y 2 hijos pequeños que eran su mayor alegría. Había construido una vida hermosa, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo, con fe. Y un día, el mundo se le vino abajo. Su esposo, el pilar de su hogar, el amor de su vida, sufrió un accidente devastador. De un momento a otro, la risa se apagó. El silencio invadió la casa. Las sonrisas se volvieron recuerdos lejanos. El dolor era un océano profundo, y ella se estaba ahogando. Las facturas se amontonaban, los niños preguntaban por su papá y ella no sabía qué responder. Sentía que su fe se desvanecía. Oraba, pero sus oraciones se sentían vacías, como si rebotaran en un techo de cristal y no llegaran a ningún lugar. Se preguntaba, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué permitiste esto? ¿Qué sentido tiene mi vida ahora? El dolor tiene esa particularidad. Te aísla. Te hace creer que eres el único que está sufriendo. Te susurra al oído que Dios se ha olvidado de ti, que no vales la pena, que eres una causa perdida. Y Sofía lo creyó. Se aisló de sus amigos, de su familia. Se encerró en su dolor, en su luto. Las cenizas de su vida se convirtieron en su única compañía. Pero déjame contarte algo sobre las cenizas. Las cenizas son el final de algo, sí, pero también son la semilla de un nuevo comienzo. El fin del fuego que lo consumió todo. La prueba tangible de que algo se quemó, pero también el recordatorio de que la vida, en su infinita sabiduría, tiene un ciclo de muerte y resurrección. Y Sofía, sin saberlo, estaba en ese preciso momento. El momento de la resurrección. Una noche, cuando ya no le quedaban lágrimas, cuando la desesperación había llegado a su punto máximo, Sofía cayó de rodillas. No para orar, no para pedir ayuda, sino para rendirse, para entregar lo que quedaba de su corazón roto. En ese instante, en ese preciso momento de vulnerabilidad total, sintió una paz que no venía de ella misma. Una paz que la abrazó, que la consoló. Era el abrazo de Dios. Esa noche, Sofía entendió que no había estado sola. Dios había estado ahí todo el tiempo, en el silencio, en el dolor, en la soledad. La diferencia era que ahora, ella estaba lista para sentirlo. Estaba lista para dejar de pelear contra el dolor y empezar a caminar a través de él. Quizás tu dolor no sea la pérdida de un ser querido. Quizás sea un diagnóstico médico que te ha robado la paz, o la traición de un amigo que considerabas un hermano, o el fracaso de un proyecto en el que pusiste todo tu corazón, o la ansiedad que te tiene atrapado en una jaula mental. Cualquiera que sea tu ceniza, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías si te dijera que ese dolor, que esa prueba, no está ahí para destruirte, sino para prepararte? ¿Qué harías si te dijera que Dios no desperdicia tu dolor, sino que lo usa como abono para el crecimiento de algo mucho más grande? Esta es la verdad más profunda sobre las pruebas. No son el final del camino. Son una estación de servicio, un punto de inflexión, un momento de purificación.
A través del fuego, el oro se vuelve más puro. Y a través de las pruebas, nuestra fe se vuelve más fuerte, nuestra empatía más profunda y nuestro carácter más parecido al de Cristo. La historia de Sofía no termina en la noche que se rindió. Esa noche fue el inicio. A partir de ese momento, cada día fue una decisión consciente de levantarse, de secarse las lágrimas y de caminar. No fue fácil. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Y ese propósito era honrar la vida de su esposo, cuidar de sus hijos y descubrir la mujer fuerte y resiliente que Dios había puesto dentro de ella. Sofía comenzó a hacer pequeñas cosas: leer la Biblia, orar no solo por sus necesidades, sino para agradecer. Se unió a un grupo de apoyo. Comenzó a ayudar a otras viudas. Su dolor, que una vez la aisló, ahora la conectaba con otras personas que también necesitaban esperanza. Y así, de las cenizas de su vida pasada, comenzó a brotar una nueva vida, una vida de servicio, de fe y de profundo amor por Dios. Su historia es un reflejo de lo que leemos en las Escrituras, un eco de la verdad que ha transformado a millones, la verdad de que nuestro Dios es el Dios de lo imposible, el que camina con nosotros en el valle de sombra de muerte, el que hace que todas las cosas, incluso el dolor, obren para bien para aquellos que le aman. Entonces, si hoy te sientes como Sofía en su peor momento, quiero que sepas que el Dios que la levantó es el mismo Dios que puede levantarte a ti. La prueba no es el castigo de Dios, es el crisol donde se forja tu fe. Y ese dolor, esa herida que crees que te definirá para siempre, es en realidad la cicatriz de una batalla ganada, el testimonio de que eres un sobreviviente, y que de esas cenizas, Dios está a punto de crear algo glorioso. En la primera parte, hablamos de Sofía, de su dolor y de cómo las cenizas pueden ser el punto de partida para un nuevo amanecer. Ahora, profundicemos en la verdad más poderosa de todas: Dios nunca desperdicia tu dolor. Cada lágrima que has derramado, cada noche en vela que has pasado, cada herida que te ha dejado una marca, tiene un propósito divino, un propósito que va mucho más allá de lo que puedes ver ahora. La Biblia, ese libro milenario, está llena de historias de personas que, al igual que Sofía y tú, tuvieron que atravesar el fuego, personas que vieron su mundo desmoronarse, pero que a través de su fe, vieron a Dios obrar milagros de las cenizas. Pensemos en el gran Job. Su historia es quizás el ejemplo más claro de la prueba y la perseverancia. Job lo tenía todo: riquezas, una familia numerosa, la admiración de su pueblo y una fe inquebrantable. Y de la noche a la mañana, lo perdió todo: sus bienes, sus hijos, su salud. La desesperación era tan grande que su propia esposa le aconsejó maldecir a Dios y morir. ¡Qué terrible prueba! Pero Job, a pesar de su dolor y su confusión, nunca perdió la esperanza. Se aferró a Dios, incluso cuando no entendía por qué le estaba sucediendo todo eso. Él exclamó: «Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo». Job 19:25. Job no sabía por qué, pero sabía a quién. Y esa es la clave. El porqué de nuestras pruebas rara vez nos es revelado en el momento, pero el a quien le entregamos nuestro dolor lo cambia todo. A través de su dolor, Job descubrió una intimidad con Dios que no había conocido antes. Y al final de su historia, Dios le restauró el doble de lo que había perdido. El dolor de Job no fue en vano. Fue el puente hacia una bendición inimaginable. Luego tenemos a José, un joven soñador, amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. Ellos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo dejaron por muerto. José pasó años en la cárcel, en tierra extranjera, lejos de su familia. ¿Te imaginas la amargura, la frustración, el sentimiento de injusticia? Sin embargo, José nunca se apartó de Dios. Aún en la cárcel, en su peor momento, Dios estaba con él. Le dio el don de interpretar sueños y a través de ese don, José fue elevado a ser el segundo al mando de Egipto. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, ellos temblaron de miedo. Creían que José se vengaría. Pero las palabras de José son un bálsamo para todo el que sufre.
Les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que al fin ha hecho, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Qué verdad tan poderosa. Lo que los hombres, las circunstancias o el diablo usaron para nuestro mal, Dios lo toma y lo convierte en una bendición para nosotros y para otros. Tu dolor no es un callejón sin salida. Es un camino. Un camino que te lleva a un lugar de mayor propósito y de mayor servicio. Es la historia de José, la de Sofía y la tuya. Y no podemos olvidar a Ruth, una mujer moabita que, tras la muerte de su esposo, decidió dejar su tierra, su familia y su seguridad para seguir a su suegra Noemí, a una tierra extraña. Su historia es una de lealtad, de pérdida y de amor. Ruth era una viuda, una forastera en un lugar donde no tenía nada. Pero su fe en el Dios de Israel y su amor por su suegra la llevaron a una vida de servicio humilde, espigando en los campos para sobrevivir. En ese dolor, en esa humildad, Dios la vio. Booz, un pariente cercano, se fijó en ella, la bendijo y al final, la tomó por esposa. ¿Y sabes qué? De la descendencia de Ruth y Booz, nació el rey David, y muchos siglos después, en esa misma línea genealógica, nació Jesucristo, el Salvador del mundo. La fidelidad de Ruth en su dolor y en su pérdida, la puso en el plan redentor más grande de la historia. Mira, Dios no solo está contigo en el dolor, Él está trabajando en él. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, no dice las cosas buenas, dice todas las cosas. El fracaso, la traición, la enfermedad, todo, porque Dios es un maestro tejedor. Él toma los hilos rotos, los hilos oscuros y los hilos difíciles de tu vida y los teje en un tapiz hermoso. Un tapiz que, visto desde el lado de Dios, es una obra de arte, y cada dolor, cada lágrima, es un color vibrante en ese lienzo. Tu dolor no es un punto final, es un punto de partida. Es la herramienta que Dios usa para pulir tu carácter, para fortalecer tu fe, para enseñarte a depender de Él. Es el crisol donde se forma el líder que serás, el padre o madre que serás, el siervo de Dios que serás. Así que no te rindas. Si te sientes como Job, despojado de todo. Si te sientes como José, traicionado y abandonado. Si te sientes como Ruth, solo y sin esperanza. Recuerda que no importa cuán profunda sea la oscuridad, la luz de Dios siempre está ahí. Porque si bien el dolor es inevitable, la desesperanza es una elección. Y hoy, con estas palabras, te invito a elegir la esperanza, a elegir la fe, a entender que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Él está tomando tus cenizas y preparándose para crear la gloria. Hemos hablado de las cenizas, de la promesa de Dios y de cómo Él transforma el dolor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pasamos de la teoría a la práctica? ¿Cómo tomamos todo lo que hemos aprendido y lo aplicamos en nuestro día a día? ¿Cómo preparamos el terreno de nuestro corazón para que de esas cenizas broten las bendiciones que Dios tiene para nosotros? No es fácil, no voy a mentirte. El proceso es un camino de fe y de disciplina. Pero es un camino que te aseguro, vale la pena recorrer. El primer paso es aceptar la realidad del dolor. No lo reprimas. No pretendas que no duele. El dolor es un visitante incómodo, pero tiene una función. Es una señal de que algo se ha roto. Y es al reconocer esa herida que podemos empezar a sanarla. Sofía no pudo empezar a sanar hasta que se rindió y reconoció su dolor. José no pudo perdonar a sus hermanos hasta que aceptó que la traición había sucedido. Aceptar no es resignación, es valentía. Es mirar al dolor a los ojos y decir: sí, esto me duele, pero no me va a definir. El segundo paso es entregar tu dolor a Dios. No puedes cargarlo solo. No estás diseñado para ello. En el Salmo 55:22 se nos dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Imagina que tu dolor es un saco pesado que llevas sobre tu espalda.
Un saco lleno de resentimiento, de miedo, de por qué sin respuesta. En algún momento, tienes que soltarlo. Y el único lugar seguro para soltarlo es a los pies de la cruz. Él llevó la carga más pesada de todas. Él puede llevar la tuya también. ¿Cómo lo haces? A través de la oración. Pero no la oración superficial de Dios, quítame este dolor, sino una oración honesta, cruda. Dios, estoy furioso. Estoy asustado. No entiendo, pero confío en ti. Es en esa entrega radical donde se empieza a liberar la paz. El tercer paso, y quizás el más práctico, es nutrir tu espíritu con la palabra de Dios. La fe es como un músculo. Si no la ejercitas, se atrofia. Y la mejor manera de ejercitarla es a través de la lectura de la Biblia y la oración. Dedica un tiempo cada día, por pequeño que sea. Unos pocos versículos, una oración sincera. La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Llena tu mente de la verdad de Dios, no de las mentiras del miedo y la desesperación. Medita en versículos como el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón, y soy ayudado. Salmo 28:7. O porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Un ejercicio práctico que puedes hacer es llevar un diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas. La luz del sol, el olor del café, la sonrisa de un niño, el simple hecho de respirar. Este ejercicio te ayuda a cambiar el enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes. Te entrena a ver la mano de Dios en medio de la tormenta. El cuarto paso es servir a otros. Sofía encontró sanidad al ayudar a otras viudas. José se convirtió en un salvador para su pueblo y para otros. Hay un poder transformador en sacar el enfoque de nuestro propio dolor y ponerlo en el dolor de los demás. Cuando extiendes la mano para ayudar a alguien más, te das cuenta de que no estás solo. Y la bendición que das, regresa a ti multiplicada. No tienes que hacer grandes cosas. Un simple gesto de bondad, una llamada a un amigo que está pasando por un momento difícil, un plato de comida para un vecino, una oración por alguien que lo necesita. El servicio te saca del aislamiento del dolor y te reconecta con el propósito de tu vida. El quinto y último paso es abrazar la esperanza. La esperanza no es un sentimiento de optimismo ciego. La esperanza es una certeza. Es la certeza de que Dios es fiel, de que Él tiene el control y de que lo que Él ha prometido, lo cumplirá. La esperanza es el ancla del alma en medio de la tormenta. Mira, de las cenizas de tu vida, Dios no va a crear una réplica de lo que perdiste. Él va a crear algo nuevo, algo mejor, algo glorioso. Va a usar esa cicatriz, esa historia de dolor, como un testimonio de su poder y de su amor. Tal vez no veas la luz al final del túnel hoy, pero quiero que sepas que la luz está ahí, y que tú no tienes que caminar solo. Dios está contigo, paso a paso, llevándote de las cenizas a la gloria. Él no solo te sacará del valle, sino que te usará para guiar a otros a través de él. Tu vida no está arruinada, está siendo reconstruida. Tu corazón no está roto sin remedio, está siendo sanado y moldeado. Y tu dolor no fue en vano. Fue el precio que pagaste para recibir la bendición que está por venir. Así que levántate, sacúdete las cenizas, y prepárate para ver cómo Dios te levanta, te restaura y te usa para su gloria. Que esta sea la hora de tu nuevo comienzo. Que esta sea la hora en que decidas que tu pasado no definirá tu futuro, y que de esas cenizas, en el nombre de Dios, se levantará la gloria. Que la historia de Sofía, y la de muchos otros, sea tu recordatorio de que no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay un plan divino. Si este mensaje te ha dado esperanza, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Sabiduría Celestial y activa la campana de notificaciones para que sigas recibiendo inspiración y fortaleza en tu fe. Gracias por acompañarnos en este viaje de las cenizas a la gloria. Dios te bendiga. Amén.